Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Arias, me acompaña Florencia Cristaldo. Ambos formamos parte de OKEA, Centro de Estudios de Lenguajes Simbólicos, y en este video vamos a contarles un poco acerca de la luna llena en Acuario, en cuadratura con Urano, eh, que se producirá mañana, 3 de agosto de 2020. La idea de estas diapositivas es poder hacer un recorrido histórico, más o menos de lo que fue pasando desde enero hasta ahora, y por qué creemos en algún punto que esta lunación es bastante importante. Como pueden ver, en la luna llena que se va a dar mañana, vamos a tener al Sol en 11 grados de Leo, en oposición a la Luna en Acuario, y en cuadratura partil con Urano en Tauro. Lo que nos importa de esta lunación es entender de que esta cuadratura con Urano o oposiciones con Urano se fueron dando a lo largo de todas estas lunaciones pasadas importantes que trajeron, digamos, las grandes crisis que estamos viviendo hoy por hoy como humanidad. Esta lunación también es importante recalcar a Mercurio en Cáncer ya directo, en oposición con Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio. Saturno que reingresó a Capricornio hace unas semanas. Hace 2 días hicimos un video sobre Mercurio y este aspecto, por si quieren indagar un poco más en ello. Bien, aquí tenemos la carta de la triple conjunción, quizá más bien el perfeccionamiento que se dio de la conjunción entre Saturno y Plutón en Capricornio. Júpiter está un poquito más lejos, se sumó a esta conjunción de forma un poco más precisa en abril, a principios de abril. Acá ya vemos que está presente este aspecto entre Urano en Tauro y el Sol en Capricornio. Es una cuadratura, una tensión creativa. Ya desde los primeros momentos de este año vemos que esta tensión se hace presente. ¿Por qué es importante esta carta y este momento del cielo? Bueno, los astrólogos venían hablando de este aspecto hacía ya bastante tiempo, justamente porque se produce cada 33, 35 años aproximadamente y coincide con importantes hechos, particularmente el inicio de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, la Guerra de Malvinas en el año 1982. Ya vemos cómo, de alguna manera, este ciclo marca grandes rupturas, grandes desestabilizaciones, desestructuraciones del panorama global. Es importante también recordar que, como decía Diego recién, se lo llamó la triple conjunción, pero es importante entender de que Júpiter, más o menos en abril, fue cuando se une a esta conjunción que se dio Saturno y Plutón. Pero sí podemos determinar que el 12 de enero fue un gran momento a nivel energético mundial, que de hecho, si van para atrás, van a ver que los primeros indicios de la pandemia comienzan entre noviembre, diciembre y enero, ¿no? Noviembre y diciembre de 2019, enero del 2020. Bien, acá tenemos la carta de la luna nueva en Acuario del 24 de enero de 2020. Como ya sabrán, se cumple un ciclo cada 6 meses. En este momento de la luna nueva en Acuario, de alguna manera se siembra, se intenciona, de alguna manera los procesos que se abren con la luna nueva en un signo, se cierran, se cosechan, se finalizan, se realizan con la luna llena en ese mismo signo, que es la luna llena de mañana. Por eso también señalamos que acá también está presente la cuadratura entre Urano en Tauro con el Sol y la Luna en Acuario. En aquel momento ya estábamos bastante bien enterados acerca de esta pandemia que estamos viviendo. Quizá todavía no había llegado la gran alerta a América Latina, pero ya lo veíamos venir, ¿no? Pusimos esta diapositiva, pero antes de hablar sobre ella, me parece importante recordar, digamos, que los ejes, los nodos, estuvieron en Cáncer Capricornio, nodo norte en Cáncer, nodo sur en Capricornio durante 1 año y medio,
y en mayo cambiaron a el eje Géminis-Sagitario. Con lo cual, en el medio de enero a lo que vamos a charlar ahora, sucedieron varios eclipses en el eje Cáncer-Capricornio, y en particular hubo dos lunaciones, dos lunas nuevas en Cáncer. ¿Por qué hablamos sobre esto? Porque en varios textos de OKEA fuimos escribiendo que para nosotros que haya dos lunaciones de lunas nuevas en Cáncer, que es un evento que no es tan común, también marcó un inicio de algo que tenía que ver con una siembra profunda, ¿no? Por eso pusimos estas cartas del tarot, que creemos que en algún punto pueden llegar a simbolizar esta gran ruptura que se vivió, que se está viviendo, cuando todo lo que explicó Diego antes. A mí me gusta siempre pensar las cartas de tarot en tanto una historia, ¿no? Después del arcano 13 viene el 14, que es la templanza, el 15, que es el diablo, el 16, que es la torre, y de la torre es como, si podemos también pensarlo como, a algunos autores le hablan como el pasaje de la muerte simbólica, ¿no? de los gnósticos, porque luego de la torre aparece la estrella, ¿no? Como, y después de la estrella viene el sol, la luna, el juicio y el mundo, ¿no? Entonces, se dice que este pasaje que va de la muerte a la torre trae, digamos, una gran transformación en la noche oscura del alma. Si bien si bien la torre, mira, pusimos Mate, Marte-Urano. Si bien la torre, digamos, está relacionado con Marte-Urano, porque tiene que ver con esta sorpresiva y profunda gran crisis o transformación interior, nunca se sabe si el rayo viene de afuera o viene de adentro. Creemos también que entra en juego lo plutoniano, ¿no? por la destrucción de la Gran Torre. Pero también, si lo piensan, el momento culmine cuando nos enteramos de que había un virus que estaba matando gente, no deja de ser algo muy de lo uraniano, ¿no? Una sorpresa, una información sorpresiva que no destruye las estructuras. Y un poco increíble, ¿no? Un poco que uno se resiste a esa primera información, entonces, eso será falso, no debe ser tan así como dicen, ¿no? Es quizá información disruptiva que tampoco entra dentro de nuestras estructuras. Esto de la pandemia global hace mucho tiempo que no sucedía, así con las dimensiones en que está sucediendo. Exacto. De alguna manera es eh, como un rayo que cae sobre lo estable, sobre lo seguro, sobre... Urano en Tauro, ¿no? También, como Así es. la desestabilización de las estructuras más tierra, ¿no? Urano, Tauro como el primer signo de tierra fijo, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros tenemos una visión un poquito más positivista, no, positiva de esta situación, y por eso también pusimos a la estrella, ¿no? Como la culminación de este gran proceso de muerte. La estrella la rige el signo de Acuario, como al loco lo rige a Urano, ¿no? Y trae el símbolo, para mí, una de las cartas más lindas del tarot, que tiene que ver profundamente con el despojo de las ropas. Es una de las pocas cartas del tarot en donde el personaje está desnudo. Ella se muestra desnudo, pisando con un pie la tierra, con el otro el agua. Tiene los cántaros que tenía, cántaros que son los mismos o muy parecidos a lo que tenía la templanza que vino después de la muerte. En el cielo están las 7 estrellas, y varios autores, en especial Sally Nicholson, ella habla de que en algún punto la estrella es como el resultado del proceso de individuación que plantea Carl Gustav Jung. Es esa transformación profunda del ser en pos de una originalidad brillante, ¿no? Es cuando uno realmente vibra en su propia esencia. Por eso nos pareció lindo mostrarles también este pasaje de la noche oscura del alma a la estrella como simbología de lo que vamos a hablar ahora, que es el eje Leo-Acuario. Así es. Antes de pasar a este tema, me gustaría comentar que las regencias entre signos y cartas del tarot no son algo que de alguna manera esté instituido. Existen distintos sistemas de síntesis entre estos dos lenguajes simbólicos que tienen sus diferencias y similitudes. Nosotros lo tomamos como un apoyo, quizá desde una matriz de la imagen y de la intuición para enriquecer estas exposiciones.
Acerca del eje Leo-Acuario, vamos a decir antes que nada que nosotros nos vemos muy atravesados por este eje energético. Florencia tiene el sol en Leo, yo tengo el sol en Acuario. Aquí nosotros dos. Bueno, si no lo saben, somos pareja hace 3 años, entonces Así bueno, es, nos vemos involucrados en este eje. así es, muy involucrados. Vamos entonces a ver algunas palabras claves para cada uno de estos signos, así podemos llegar a comprender un poquito más Los signos en los que se van a emplazar, el sol y la el sol y luna, la luna. ya está emplazado el sol y la luna entrará en apenas unas horas. Pues para hablar de Leo, bueno, claramente Leo, regente, digamos, su sol, la regencia de Leo es el sol, y está bueno pensar siempre a las funciones planetarias en tanto las funciones a nivel realmente del sistema solar. El sol tiene esta cualidad, ¿no?, de brillo, de ser el centro que va organizando a los demás planetas a su alrededor. Por eso, en algún punto, la respuesta psíquica de lo leonino es esta sensación de centro radiante, ¿no?, o irradiante, ¿no?, como que desde el centro se irradia una energía sí, luminosa, cálida. Por eso a la energía leonina vamos a darle la palabra de generosidad o de creatividad, en tanto es el corazón, ¿no?, de ese centro irradiante. Por otra parte, es re importante entender, digamos, de que lo leonino irradia, pero siempre está en una espera de un feedback, no de un reconocimiento de esa irradiación. Por eso, quizá la respuesta psíquica a lo leonino sea la soberbia o el egocentrismo o sentirse especiales. Eh, es muy interesante porque tanto lo leonino como lo acuariano, en algún punto hay ahora vamos a charlar sobre el eje, pero está esta sensación de diferencia y de singularidad. Cada signo va a tener su forma de sentir esa individualidad. Desde lo leonino es por esta capacidad de ser líderes, por capacidad de ser centro. Por eso el arquetipo de la reina o del rey. Así es. Y por otro lado, Acuario, ¿no?, energía opuesta complementaria, Leo, por eso decimos que forman un eje astrológico. De alguna manera, si Leo es el centro, Acuario es lo excéntrico, lo que está en la periferia, lo que Exacto. rodea a ese centro, ¿no? Entonces, digamos que la función planetaria del Sol, la función psíquica del Sol como centro organizador de la experiencia de alguna manera, en Acuario va a estar fijado en estos lugares marginales, de lo que no es tan luminoso, sino más bien discontinuo, raro. Tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? No quedarse atado a ese centro, girando alrededor de lo que giran todos, ¿no? Y Exacto. tratar como de tomar vías alternativas, ir en contramano. Por eso es representativo el arquetipo del loco, del revolucionario, del inventor, de estos personajes que a veces viven como por fuera de la sociedad más rápida, más creativa, generosa, o más a la luz, ¿no?, más al aire libre, ¿no?, y que quizá se encierran o se apartan para generar un proceso alternativo, un cambio, una crisis, una transformación. Todo esto se asocia a estas energías transpersonales que tienen que ver con Acuario y Urano, que es su regente. Por eso también es importante entender de que lo que les transmitía recién, ¿no? Los dos signos están implícitos en lo que tiene que ver lo grupal, ¿no? Ya sea porque Leo es líder y esa sensación de líder tiene que ver con otros, y Acuario va a tener que ver con las grandes redes de humanos, ¿no? También, por otra parte, este eje es el eje de la imagen, ¿no? Es el eje de la identidad, y por eso lo tomamos y lo estamos tratando de transmitir, porque esta lunación va a tener mucho que ver con este eje. Cuando decimos que Leo es líder, ¿no? Leo puede sentirse líder, pero el grupo tiene que adjudicarle ese rol y Leo en todo caso asumirlo. De alguna manera, acá vemos dónde está la retroalimentación. Si no hay un Exacto. reconocimiento por parte del entorno,
el leonino no puede brillar de forma auténtica y quizás se lo critique por intentar brillar con su brillo tan personal, con esto que Leo cree es liderazgo y generosidad. Quizás los otros no se lo reconocen así, ¿no? Entonces vemos cuáles son las posibles tensiones entre estos dos signos, que justamente son opuestos complementarios. Y por otra parte, lo acuariano, como bien decía, es el eje de la imagen y es el eje de la identidad. Cuando Leo cree que tiene una identidad, lo acuariano le genera un espejo y le dice, ¿estás seguro de que tu identidad es tan estable como vos pensás? Entonces lo acuariano, digamos, en tanto quiere escaparse del centro e ir hacia lo marginal, termina siendo en algún punto la identidad o la imagen del marginal. Pero cuando quiere escaparse de ser esa imagen e identidad del marginal, ahí empezamos a darnos cuenta de que Leo y Acuario son un eje. No nos podemos escapar, por eso pusimos las palabras claves que pueden llegar a sintetizar en algún punto a este eje, que son la creatividad humana, ¿no? Tanto creatividad por lo leonino, por humano, por, digamos, por la humanidad, ¿no? En tanto lo uraniano, lo acuariano, el encuentro, la libertad, la singularidad, la diferencia y la red creativa. Bueno, acá vemos un poco una diapositiva que habíamos compartido hace un par de días. Acá mostramos un poco el aspecto que va a estar formándose mañana. Por un lado tenemos el Sol en Leo, en oposición a la Luna en Acuario, por eso decimos que es una luna llena, y ambos en cuadratura con Urano en Tauro. Acá es importante entender que la atención involucra a un eje, que es el que acabamos de describir, y a otro signo de la misma cruz, que es la cruz fija, que es Tauro. Allí está Urano generando una cuadratura, esta energía de tensión creativa. Aquí pusimos un par de palabras claves que pueden llegar a simbolizar lo que significa un tránsito de Urano tanto al Sol como a la Luna. Insights, se irrumpe con lo desconocido. Creatividad, surge el original. Mutación de las estructuras perceptivas. Libertad, cambio. Y pusimos también una respuesta psíquica posible cuando la energía, digamos, de la psique no quiere adentrarse a este juego de no, control, de no poder controlar, es la cristalización y el control. Urano, cuando está en tránsito o cuando toca las luminarias, lo que va a hacer profundamente es que aquello que antes era lo conocido, lo estable y lo cómodo, de un día para el otro, como si fuese un rayo de conciencia, como si fuese el rayo de la torre, un día uno se levanta y es como la vida que uno tenía ya no pertenece, ¿no? Aparece realmente esto de la mutación, y es importante entender que no es transformación como lo plutoniano, sino que las estructuras mutan. Esto es como para poner un ejemplo que una vez dijo Bruno Caruti, es como un día uno se levanta, va a su placar y la ropa que está en el placar ya no nos vibra, no queremos más esa ropa. Bueno, es ese cambio profundo de lo que yo percibo en pos de mi vida, en pos de mi seguridad. Por eso la creatividad surge con un tránsito uraniano, por eso esta lunación tiene que ver profundamente con jugársela por lo que uno realmente quiere ser en esta vida, o cuál es como su impulso más original, más propio, ¿no? Más de la estrella que hablábamos antes del tarot. Sí, o quizá comenzar a darse cuenta de cuáles son los riesgos de asumir esa identidad que uno idealiza, ¿no? O quizá cómo se ve tensionado el camino hacia esa realización respecto de la estabilidad económica, que hoy día ya no es tan estable, quizá de los procesos largos, de los ritmos que se ven de alguna manera en esta situación de pandemia y de aislamiento social, estas estructuras tambalean, ¿no? Quizá comenzar a darnos cuenta de cómo podemos retomar o de alguna manera qué debemos cambiar, o que ya cambió y que nos toca adaptarnos a esos cambios para poder seguir continuando con nuestro plan de vida, con nuestra proyección a futuro, que tiene que ver mucho con el sol y que también tiene que ver con las necesidades de la luna y con los mecanismos que de alguna manera impiden que el sol brille en ese área de realización. Y antes de pasar a la próxima diapositiva, sí nos parece importante recordar que cuando hablamos de Urano, no sabemos de qué estamos hablando.
¿no? Porque Urano realmente trae lo desconocido, trae aquello que viene del futuro y que no sabemos de qué va. Entonces, solamente acá estamos nombrando ciertas posibilidades estructurales, ciertas situaciones que pueden llegar a suceder, ya sea rupturas, cambios abruptos de la vida de uno, situaciones como que sean como de repente pasó esto, ¿no? Además de todo lo que ya está pasando, ¿no? Sí, pueden suceder distintas situaciones a partir de las cuales uno sienta una especie de cringe, dicen los chicos ahora, como una sensación de incomodidad profunda respecto de ser el centro o de que otro sea el centro y comenzar quizá a reflexionar de qué es una buena imagen, entre comillas, qué es una mala imagen, ¿no? Qué imagen queremos dar al mundo y qué imagen estamos dando y cómo captamos esa imagen, ¿no? El juego del espejo, el juego de yo y los otros, pero llevado a un lugar de grupalidad, llevado a un lugar de red, de colectivo. Eh, Acá estamos indagando profundamente en estas energías con esta lunación. Y pusimos esta diapositiva también para traer un poco de que todavía Mercurio sigue en Cáncer ya directo, en oposición a estos tres planetas, Saturno, Plutón y Júpiter retrógrados en Capricornio. Y pusimos esta diapositiva para poder explicar un segundito algo sobre se denomina la polarización uraniana, que básicamente es cuando la conciencia queda como en un loop, ¿no? Entre lo saturnino, lo seguro, lo ya conocido, y esta nueva forma de percibir la realidad con un lugar más de originalidad o de necesidad de libertad y cambio. Por eso antes en la diapositiva anterior pusimos posible cristalización o posible respuesta psíquica como la cristalización y la necesidad de control. Porque como decíamos antes, lo uraniano es una energía que como humanos nos es muy incómoda, es algo que irrumpe con lo que uno ya tenía preestablecido. Es como si de repente cayese un rayo ¿no? Y eso es lo uraniano. Entonces puede también surgir que con estas lunaciones, con este eje, que en realidad no esté pasando ningún cambio ni nada de todo lo que estamos hablando. Porque la respuesta psíquica es mantener todo, ¿no? Como my precious, mantener todo organizado y ordenado. Así es, y eso puede acarrear grandes dolores, ¿no? Grandes incomodidades, como decíamos. El cambio es incómodo, pero no hacer ese, o no acoplarse a ese cambio, o aferrarse a lo que muere en ese cambio, puede ser aún más doloroso que realmente dar el salto como el loco, y no quedarse como ese viejo que sigue hacia la cima pero con un gran peso del cual quizá ya no puede hacerse cargo del todo, o no corresponde o no es necesario. Eh, en ese punto es esta tensión, este paso que va de Saturno a Urano, ¿no? Uh-huh. Eh, Esto de los límites preestablecidos y romper con esos límites preestablecidos para que surja lo creativo y lo propio. Exacto. Y para finalizar entonces, les dejamos una muestra para que ustedes vean en su propia carta en qué casas, ¿sí? Les está cayendo esta lunación. Pueden fijarse en este caso, estamos hablando de la casa 11 y la casa 5 y la casa 7. Entonces, bueno, estarán involucrados esta necesidad de mutación, de nuevas formas, de formas más libres, formas más livianas. En tanto, casa 11 los grupos, las nuevas perspectivas, el futuro. La casa 5 la propia manifestación, la creatividad, la expresión. Y la casa 7 los socios, las parejas, los otros en general. Entonces también pueden pensar esta gran T cuadrada en su propia carta y sacar algunas conclusiones quizás si les resuena. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Espero que haya sido claro. Sí. Y esperamos puedan compartir este video con sus allegados, con quienes conozcan que les interese la astrología y quieran sumarse a este recorrido que estamos haciendo. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. un abrazo.